Buenos días a todos, chicos, bienvenidos a otra clase de Historia del Arte. Hoy nos toca hablar un poquito sobre el cartel, aunque en clase lo daré un poco más desarrollado. Para daros unas pinceladas, hoy en día si vamos a cualquier ciudad, ¿no? Como Nueva York, Londres o París o incluso Madrid, ¿no? Si vamos a la Puerta del Sol, siempre vemos muchísimos carteles de forma cada vez más multitudinaria, sobre todo por el gran número de gente que pasa a lo largo de esas, ¿no? callejuelas y calles. Es un lugar ideal para que estos grandes pliegos de papel, ¿no? con unos colores intensos y además realizados de forma ingeniosa o incluso un mensaje claro, incluso a veces subliminal, hacen eficaz el mensaje final que es para el espectador, ¿no? Nosotros como viandantes, al final también muchos de esa parte de los carteles se vinculan al marketing, ¿no? De alguna marca publicitaria o ya que nosotros no podemos conocer. Si unimos cartel con los colores, más luego el mensaje, finalmente nosotros, ¿no? como consumidores y también espectadores, pues podríamos comprar algo de ellos, por lo cual hace eficaz el propio anuncio. Además se hace de forma masiva, ¿no? Está realizado para su reproducción de forma masiva en copias de diversos tamaños, dependiendo si son para grandes carteles, marquesinas o en transportes públicos. También presenta esa integración, ¿no? entre imagen y texto, con lo cual una evolución dentro de la técnica fotográfica que hablamos en el vídeo anterior y que finalmente tienen un mensaje, ¿no? que predomina sobre el resto de los elementos. Por otro lado, hay que hablar, ¿no? que si nosotros conocemos el cartel moderno, cómo ha llegado hasta lo que nosotros conocemos como tal, porque tiene su origen, evidentemente, al igual que en la fotografía. En este vídeo de hoy hablaremos un poquito sobre ese origen del cartel publicitario o el primer desarrollo, ¿no? de dicho cartel. El cartel publicitario ya podríamos decir que está dentro de la obra de Jules Chegret, en el cual, ¿no? a partir de finales del siglo XIX, empezamos a ver su producción de forma sistemática con una serie de carteles litográficos en color. Ya esa litografía estaba presente en los siglos anteriores, sobre todo finales del XVII, principios del XVIII, y que también dijimos que era parte quizás del origen de la futura fotografía. Se utilizaba propias prensas dibujando sobre el mismo, ¿no? la piedra litográfica, en el cual, ¿no? a veces se incluían, ¿no? modelos para ser reproducidos por medios fotomecánicos. El estilo de Chegret se inspira, como estamos viendo en esta imagen de Val Valentino, dentro de los grandes maestros de la pintura barroca. Sobre todo se basa en las obras de Tiepolo y sobre todo sus carteles son significativos por considerarlos murales, ¿no? antes que como algo publicitario. No solo se puede ver aquí esa sensibilidad muralista, sino también en Les Gigat o en Théâtre de l'Opéra o Carnaval, en el cual nos empieza a mostrar, ¿no? captar ese idioma gráfico popular, la búsqueda del dinamismo, donde podemos ver, ¿no? una especie de movimiento dentro de esos bailes, ¿no? que se hacían de época, o incluso también, ¿no? rasgos distintivos en la habilidad tan pictórica en la que estaba presente, ¿no? dicho cartel, representando sobre todo, ¿no? la publicidad en este caso, de actuaciones que se estaban haciendo en el campo de los Elíseos, ¿no? o la fiesta de carnaval que se hizo en 1893. Otro de los carteles importantes, ¿no? o de los artistas de carteles importantes, fue Henry Toulouse-Lautrec, que convirtió, a partir de este momento, se convirtió el impacto del cartel en algo muy expresivo, ¿no? En el caso de Lautrec, desde ya las últimas décadas del siglo XIX, no solo utilizó el cartel, ¿no? como un medio publicitario o comienzos de algo publicitario, sino que también impuso, ¿no? expresó a través de él una experiencia personal tanto dramática
como compleja. Se puede observar, por ejemplo, en el diván japonés, en el cual se retrata sobre todo a una amiga suya, que es Jane Avril, y en la mayoría de sus, algo que en la mayoría de sus carteles también aparecerá, ¿no? La nocturnidad de parisina también no se puede ver a través de este tipo de carteles, ¿no? La vestimenta de la época. Lo único que Toulouse-Lautrec realiza los carteles con una técnica un poco caricaturesca, ¿no? Como una especie de boceto medio terminado y sobre todo lo que es el rotulado y el color le da como un efecto más secundario, ¿no? En este otro ejemplo se ve muy bien, es este de Jane Avril, de su amiga, en el cual podemos ver cómo el rotulado está como en una segunda fase, ¿no? Y da más importancia a esa especie de boceto, caricatura que hace de Jane Avril. Las vanguardias, de hecho, también estuvieron presentes a través del cartel, utilizaron el cartel como otro medio expresivo de su movimiento, como por ejemplo lo realizó el español Ramón Casas, que nosotros le conocemos bastante bien por los carteles que se realizó Dianis el Mono, ¿no? Y algunas de ellas están presentes hoy en día en el Museo Reina Sofía. Pues ya con Ramón Casas se puede ver dentro de esa imagen publicitaria del anís también una imagen con cierto aire surrealista, ¿no? Sobre todo con la presencia de ese mono acompañado a la mujer, en el cual, ¿no? En un fondo además que no tiene un lugar prefijado, sino que parece como una parte ausente. Luego también, por otro lado, la calidad se empieza a desarrollar, ¿no? Y sobre todo durante esas vanguardias a un cartel más curvilíneo y orgánico que será defendido por unos, mientras que otros se van a vincular un poco más al cubismo, ¿no? De tendencia más geometrizada, dependiendo de qué país estemos hablando, ¿no? Del tipo de carteles que estemos hablando. El mejor representante, por ejemplo, de esas artes aplicadas, ¿no? De ese desarrollo del modernismo curvilíneo dentro del cartel sería Alphonse Mucha, en el cual nos muestran la mayor parte de sus carteles a otra actriz, que en este caso es Ada Bernard, en el cual nos muestra pues siempre esos cabellos que tiene, las joyas exóticas que ella se ponía y los vestidos, como podemos ver en la imagen de la izquierda de la Gismonda, todos ellos vestidos legendarios, ¿no? Que casi siempre estaban vinculados pues a una leyenda. Luego, por otro lado, también podemos observar en otro de sus obras, ¿no? Como en el Salón de Stend o Papier Job, también la misma imagen de dicha actriz, pero como si estuviese esa parte del bocetado, ¿no? Esa parte curvilínea que estábamos hablando y que generalmente ese rotulado pues va en una parte secundaria. Le llovieron muchísimos encargos a este hombre hasta que finalmente en 1897 recurre a unos ayudantes porque no le daba tiempo a hacer todos los encargos. Dentro también de esta parte curvilínea, ¿no? del cartel podríamos destacar la figura de Aubrey Beardsley, en cual no es un ilustrador, como veis, muy diferente, en el cual intenta utilizar las curvas, ¿no? Y el grabado japonés, como podemos ver aquí en Salomé de 1894, donde sobre todo la tinta, ¿no? La tinta es lo que más va a utilizar dentro de sus propios carteles y no lo va a usar de una manera publicitaria, sino como una obra más de arte. O por ejemplo en Estados Unidos, que donde sería también muy exitoso esta guía del cartel que había puesto Beardsley, por manos de Will Bradley. Veis que tiene una semejanza, ¿no? Con esas curvas de japonesas. Will Bradley en Estados Unidos, que representa con estos diseños de Chuck Bock, con varias combinaciones de colores, como podemos ver el azul, rojo y negro. También algunas veces aparece el verde, en el cual pues intenta realizar una mejoría técnica de esa parte del grabado japonés que había introducido, ¿no? Ya Audrey Beardsley. O quizás la aportación dentro de la aportación anglosajona, lo tenemos que hablar con William Nicholson o James Pride, que se asociaron en 1893
bajo el nombre de Bergstad Brothers, en el cual cuyas obras, ¿no?, de ambos eran muy simplistas y sobre todo, ¿no?, el primer plano es el color, dejando pues vacías esas líneas negras, curvilíneas de las figuras, o incluso el propio rotulado, como se puede ver en la obra de Mujer en el sofá a mano izquierda, donde solo predomina el color, o en la imagen del Liceo de Don Quijote a mano derecha, donde a través de esa, ¿no?, de esos planos a color crea la propia figura. Sería muchos artistas como por ejemplo Klimt o Moshe Roller también encontrarían su hueco dentro de la cartelería, aunque ellos lo vincularon más al Art Nouveau o al arte nuevo, ¿no?, de todo lo que se había aprendido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando estemos en clase os profundizaré un poquito más sobre las obras de estos artistas de la vanguardia, ¿no?, dentro del ámbito de la cartelería, o por ejemplo hablaremos también de los diseñadores como Olga Gulbranson o Emil Pretorius, ¿no?, en el cual también intentan darle un sentido más racionalista al cartel dentro de la época de las entreguerras, o también algo que hablaremos en clase que será la imagen, ¿no?, de la cartelería como objeto publicitario dentro de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.